¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast, el cual, es para una actividad doctoral. Sin embargo, es un espacio donde podemos abordar un tema que ha impactado en estos tiempos, tanto al deporte universitario como al deporte en general. Hoy vamos a hablar de la violencia interpersonal en el deporte en el contexto universitario, donde pues obviamente abordaremos preguntas como ¿qué formas adopta la violencia?, cómo la podemos enfrentar y qué cambios son necesarios para evitar que esta situación siga en el mundo del deporte. Para esto contamos el día de hoy con una invitada increíble, una invitada súper especial y pues aparte que nos va a ayudar bastante con este tema. La doctora Janet López Wally, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Aquí con nosotros, platicando sobre temas de mucho interés para la sociedad. Muchísimas gracias, Avi. Muchísimas gracias, Yera. Bueno, antes de seguir más bien con este tema tan relevante, me gustaría que nos hablara así súper cortito y al pie, como dice una gran asesora que tenemos, sobre su experiencia. Yo sé que ya muchos la conocen, pero también me gustaría como que así a grandes rasgos, cuánto tiempo tiene trabajando en esta área, cómo empezó como por el gusto en la psicología, así, o sea, desde su experiencia, su perspectiva, para entrar en contexto. Ok, bueno, a mí me gustó desde el área de psicología cuando yo estaba obviamente pequeña, la preparatoria y demás, y bueno, ver el contexto, el comportamiento de las personas para mí fue muy interesante. Decidí estudiar psicología y como siempre practicaba yo deporte, lo que era natación, polo acuático y demás, pues la fusión de la psicología y el deporte pues para mí fue de gran interés. Terminó la psicología, la carrera de psicología, ya estudió el posgrado y bueno, uno de los intereses para mí es el saber por qué las personas actúan de ciertas maneras o porque se motivan a ciertas conductas. Y para eso hay una gran teoría que para mí se me hizo muy interesante, que es la teoría de la autodeterminación, en el cual se puede analizar la motivación de un ser humano a través de sus antecedentes o el contexto que generan las personas significativas y cómo este tipo de motivación puede afectar los indicadores de bienestar o malestar de las personas. Y entre ellas, una de las variables muy importantes que ahorita están muy en boga justamente es violencia. Entonces, y la violencia va muy de la mano a aquellos agentes o redes que están cerca del atleta, por ejemplo en este caso, y qué tipo de motivación se desarrolla. Entonces, es a partir de ahí que surgen estos proyectos o este proyecto aprobado tanto por el Comité Olímpico Internacional como por la CECITI en su convocatoria de Ciencia Básica y Frontera respecto a la violencia interpersonal en el deporte. Ok, pues muchas gracias por compartir esta poquito de experiencia. Yo sé que tiene un gran campo laboral, que ha estado trabajando en diferentes instituciones y todo, pero bueno, solo para entrar en contexto. Y bueno, para empezar, obviamente necesitamos adentrarnos al tema, que es una problemática que necesitamos parar, obviamente, desde la prevención hasta la intervención. Pero para comenzar, doctora, ¿cómo podríamos definir la violencia interpersonal en el ámbito deportivo universitario? Bueno, pues es cualquier acción que cause daño físico, psicológico, sexual o emocional, todo esto que se desarrolla en el contexto deportivo. Y bueno, siguiendo con este tema tan interesante, ¿cuáles serían las diferentes formas de violencia, doctora? Ok, bueno, pues puede ser la verbal, puede ser la psicológica, la física, la sexual, la simbólica. Y aquí lo más importante es que todas ellas van a afectar en estos indicadores de bienestar, como vitalidad, satisfacción, autoestima, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengamos mucho en cuenta esto, porque además del rendimiento del atleta, que eso importa, tendríamos que preocuparnos más por estos indicadores de bienestar o malestar, ¿no?, que se puedan desarrollar producto de la violencia. Ok. Bien, doctora, y dentro de los factores que crean la aparición de violencias o de situaciones de violencia en estos espacios universitarios, ¿cuáles creen que son los principales alertas que nos toman en cuenta? Bueno, yo creo que esas jerarquías rígidas, ¿no?, donde está ya bien marcado quién es el que domina, a quién no se puede sobrepasar, ¿no? Este tipo de jerarquías rígidas fomentan muchísimo la violencia y sobre todo hay mucha impunidad. Entonces creo que es importante generar estos protocolos, por lo tanto, y también ser muy conscientes que el normalizar la violencia, pues también es un problema que tiene repercusiones a la larga, ¿no? Entonces yo creo que esos son los principales puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder actuar. Ok, doctora, ¿cómo cree que afectaría la cultura de hipercompetencia
con cuestión de presión de resultados, dinámicas de entrenadores y equipos? Bueno, creo que el hecho de que sean sobreentrenados, por ejemplo, o hacerlos o obligarlos a tener cierto resultado, va a generar que el atleta tenga burnout, que tenga ansiedad, que tenga inseguridad, que sea realmente deshumanizado el atleta en estos contextos y sobre todo, ¿por qué? Porque se está viendo como un objeto de resultado, no como un proceso de un ser humano, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor error que pues, se puede tener y por ende, pues la salud mental se ve mermada, se ve afectada. Ok, doctora, me gustaría realizarle una pregunta que me surge aquí una duda. Este tema surge de alguna experiencia, surge de, no sé, vio algún caso y le interesó seguir como que, no sé, indagando, investigando o... Bueno, desafortunadamente creo que tanto nuestro contexto no podría puntualizar en estos momentos así tal cual, ¿no? Y creo que tampoco sería lo correcto, pero creo que sí hay muchos casos que están en cuestión pública, que incluso se han hecho en películas, ¿no? O series en Netflix o cosas de estas, como la de Atleta Ato, el caso de las gimnastas, ¿no? En el cual fueron muchas chicas que fueron abusadas. También está en película, por ejemplo, el caso mexicano de la clavadista, ¿no? Entonces, creo que La Caída se llama la película. Entonces, vamos, eso es público y por eso lo comento, ¿no? Pero bueno, casos como estos, hay muchísimos casos más y que desafortunadamente los estamos viviendo cada vez más cerca. Entonces, creo que sí es muy importante empezar a actuar y sobre todo tener estos protocolos y no normalizar este tipo de abusos. Entonces, tener mucho cuidado con estas jerarquías que no están haciendo la función que deben de realizar para parar este tipo de casos, ¿no? Claro, y muchas veces como... sabemos o creemos que el deporte es o debería ser un ambiente seguro, pues muchas veces los deportistas cuando no se atreven a mencionar ciertas situaciones que pasan, pues obviamente esto trae consecuencias a la larga, lo que ahorita mencionó la doctora. Entonces creo que es importante no normalizarlo y pues hacer saber que el deporte es un ambiente seguro siempre y cuando haya límites y se establezcan este tipo de protocolos. Ok, ya bueno, ya que comentas, me gustaría también preguntar, tú que también estás en el ambiente, aquí la compañera pues es psicóloga, ha trabajado como psicóloga deportiva, con atletas, entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo puedes fomentar un ambiente seguro y de confianza en los atletas? Bueno, dependiendo del contexto y la gravedad de la situación, es como nosotros podemos brindar estrategias tanto a los deportistas como a equipos deportivos. Obviamente se empieza con una evaluación y con la detección temprana de la violencia, identificar cuáles son el tipo de violencia que se está presentando en esa situación, si es psicológica, verbal o física, y también qué impacto está teniendo en el bienestar y en el rendimiento. Y bueno, ya después de esa detección, pues ahora sí tratamos de intervenir brindando pues el apoyo emocional, psicológico, brindando estrategias, y obviamente se va desde una parte de trabajo individual, trabajo grupal, incluso trabajo con entrenadores, y ya, obviamente ya en una tercera fase que cuando se da el caso, pudiéramos brindar acompañamiento ante algún proceso legal o ante algún proceso de cambios de protocolos o políticas públicas en las instituciones. Entonces es eso, la evaluación y detección, la intervención y el acompañamiento a los deportistas. Okay. Ahí nada más para complementar un poquitito, creo que es muy importante detectar aquellas señales, ¿no?, que estamos viendo en los deportistas. Muchas veces cuando vemos que los atletas empiezan a aislarse, ¿no?, o a lo mejor a colocarse que de pronto lloran muy rápido, o a lo mejor son personas muy agresivas y que no eran así, entonces probablemente es la forma en la cual están manifestando esos cambios que están sintiendo. Entonces mucho cuidado en ver esas pequeñas señales, porque probablemente estén también sufriendo algún caso de violencia, ¿no? Bueno, y ya lo que ahorita mencionaba la doctora Janet, el fomentar un ambiente seguro y de confianza, pues obviamente se involucra desde los deportistas y los entrenadores. Ok, yo quiero comentar así un caso así muy general en una universidad así como que enfocada en el deporte. ¿Qué pasa cuando los estudiantes que son atletas de un equipo, no sé, empiezan a sentir esta parte de, pues a lo mejor humillaciones o que les hablen mal, a lo mejor en cuestión de que están entrenando, están realizando, o sea, a lo mejor vamos a ponerle fútbol, están realizando entrenamientos de fútbol y el entrenador a lo mejor no tiene como que esta conciencia, esta
esta forma de tratar y no sé, que les pueda estar a lo mejor malmodeando, decirles malas palabras, que se da mucho, a lo mejor muchos entrenadores no tienen como que esta educación, exactamente, esta educación de poder tratarlos bien, de hablarles, de tener estrategias para poder trabajar, y pues obviamente sabemos que a lo mejor muchos de los atletas están acostumbrados a que se hablen cosas fuertes dentro de los entrenamientos o incluso dentro de las competencias, pero algunos otros no, y les puede generar ansiedad o estrés, incluso depresión o ganas de no ya ir, o sea, de no ir a entrenar. Entonces, ante esto, bueno, ustedes como psicólogas, ¿qué me podrían decir? Ok, bueno, creo que los atletas suelen enfrentar, ¿no?, este tipo de experiencias. Desafortunadamente, a lo mejor más normal, ¿no?, que a lo mejor en otros momentos o se detecta más, ¿no?, y ya se visibiliza esta diferencia entre lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Entonces sí, vamos, esto es importante estar atentos. También se repercute en el bajo rendimiento, probablemente normalmente tienen ciertos rendimientos y a raíz de este tipo de conductas, pues probablemente el rendimiento suela bajar. Es importante que para poder afrontarlas, pues bueno, busquen este apoyo psicológico, tengan estas redes de confianza, desarrollen esta resiliencia, ¿no?, que esto es muy, muy importante, y sobre todo se puedan beneficiar de protocolos institucionales. Creo que los hay, no obstante, también es importante difundirlos, ¿no? Claro, que esté muy bien establecido tanto para entrenadores como para los atletas, que todos estemos como que en una misma sintonía, ¿verdad? Claro, incluso los directivos que den de seguimiento, ¿no? Claro. Y bueno, aquí me surge también una duda, doctora. Cuando un deportista practica una carrera dual, obviamente creo que afectaría más, ¿no? Porque en una institución donde practique un deporte de alto rendimiento, y aparte que sea una institución académica pues bastante buena en la carga académica, pues también creo que afectaría tal vez más, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que más porque pues, finalmente el entorno de violencia se está dando en la universidad, y la universidad es deporte y es academia. Entonces creo que el hecho de sufrir algún tipo de caso de violencia dentro del ámbito deportivo te va a repercutir, porque muchas veces hay mucha conexión entre esta parte académica con lo deportivo, ya sea a nivel de profesores, a nivel de compañeros, a nivel de jefes puede ser. Claro. Entonces creo que en ese caso sí que puede afectar el rendimiento deportivo. No es que esté el rendimiento académico y el deportivo, ¿no? Entonces no es que digas, bueno, se aísla, no. O sea, finalmente hay muchas personas que están asociados en ambos ámbitos, y es ahí donde puede repercutir. Sí, y bueno, por ejemplo, Abby, ¿tú qué papel crees que juegan los docentes para prevenir justamente la violencia? O sea, si tú como docente llega un deportista que te dice, maestra, creo que sufro violencia en mi deporte, tú como docente, ¿cuál crees que sería tu rol de apoyo? Ok, yo pienso que para cualquier docente, independientemente de cuál sea tu profesión, creo que lo primero es canalizar hacia un psicólogo deportivo. Hay muchos lugares donde se cuenta con un psicólogo así como que de apoyo en las escuelas. También existen los psicólogos deportivos dentro de las instituciones, y en este caso como docente, pues el poder acompañar, el poder motivarles, el darle la palmadita, el decirle, aquí estoy yo contigo, yo te voy a apoyar, vamos a orientarnos, y en caso de que como docente no sepas qué realizar, bueno, nos apoyamos con el psicólogo, y bueno, pues tratar de darle seguimiento, acompañar al atleta. Y bueno, pues esta parte, yo creo que todos cumplimos un rol dentro de la institución, así seas directivo, así seas docente, así sea cualquier puesto que tú tengas, pues se cumple un rol importante, y al final del día somos una institución, alguien que trabaja en equipo, y que nuestro principal, pues, ¿cómo le podré llamar? Función. Nuestro principal motivo es el alumno siempre, el bienestar, el poder educar, el poder acompañar. Entonces creo que pues ahora sí que eso, ¿no? Principalmente formar, acompañar y pues tratar de que todos estemos en sintonía. Ok, y bueno, siguiendo con la prevención y el abordar la violencia, hablemos ahora sí sobre las soluciones. ¿Qué estrategias pudiéramos implementar para reducir la violencia en el deporte universitario?
Bueno, creo que el hecho de que se formen a las personas que están tratando directamente con los atletas en cuestión ética, de derechos humanos, la vigilancia de las conductas, ¿no? El cambios de conductas, que se les dé aquellas pequeñas herramientas para poder identificarlas. Creo que eso es importante. Una vez que ya se den estos casos de violencia, pues como comentaba justamente también, bueno, tanto Yera como Avi, las cuestiones del acompañamiento, esta red de apoyo será sumamente importante. Pero políticas institucionales son importantes sí o sí. Doctora, bueno, siguiendo con este tema, ¿alguna iniciativa que usted conozca que haya funcionado en otra región y podríamos aplicar aquí, aparte de las estrategias que ya anteriormente nos ha estado comentando? Sí, bueno, sé que tanto el Comité Olímpico, ¿no?, tiene un apartado de deporte seguro, también como el Comité Olímpico Mexicano, como la CONADE, ¿no? Hacen diferentes charlas, tienen diferentes programas, incluso protocolos para casos de acoso. Creo que se deben de seguir haciendo más, se tienen que especializar cada vez más, pero sobre todo difundir. Creo que en muchas ocasiones sabemos que existen estos casos, pero a lo mejor no tenemos la contabilidad de cuántos casos o cuántos casos de qué tipo. Entonces, para eso también es importante los proyectos de investigación en los cuales justamente comentaba en un inicio. Es importante sondear para que con base a eso nosotros podamos actuar y generar nuevas políticas, incluso políticas públicas que puedan modificar estos comportamientos de violencia. No sé, por hablar algún reglamento, no voy a decir de cuál, están prohibidas las novatadas. Eso es un cambio estructural. Claro. Entonces, en el momento que se dé algo de esto, si tiene alguna penalización porque está en su reglamento, pues estamos actuando. Entonces, cosas pequeñas, cosas como estas, creo que son pequeñas iniciativas que han dado resultado. Sí, bueno, sobre eso que comenta de las novatadas, bueno, se ha escuchado muchísimos casos donde pues sí hay una afectación hacia el atleta significativa, o sea, de que pues llega hasta sí, o sea, que le afecta en su persona, en la vida diaria. Incluso hay gente que a veces ya no quiere ni volver a clases, ¿no? Se queda como que con este susto o este miedo de lo que pasó. Entonces, como dice la doctora, pues sí es muy importante el poder seguir o establecer de manera institucional pues estos reglamentos, ¿verdad?, para combatir esta violencia y bueno, principalmente que los entrenadores también puedan fomentar esta educación, porque realmente pues el atleta creo que su principal motivador, la principal persona a la que le ponen más atención es al entrenador. Entonces creo que como entrenadores pues somos personas claves para los atletas. Claro, no, y además, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita, las novatadas muchas veces o anteriormente se llegaron a normalizar tanto que cuando ahora sí cae esto en regla, pues ya lo ven tan, o sea, vaya, se pueden adaptar estos entornos. Si antes se normalizaba, ahorita ya con esta regla ya no se puede hacer. Entonces ahorita se fomenta un ambiente más seguro, más de apoyo, más de ok, vamos, o sea, que la novatada sea de una manera diferente y no tanto como se solía hacer antes, ¿no? Sí, bueno, en este punto me gustaría como también recalcar que sería muy bueno también comenzar, como lo mencioné anteriormente, pues con los entrenadores, poderlos educar principalmente a ellos, realizar algunas estrategias. Bueno, ustedes que son psicólogas, que trabajan en un contexto universitario, poderles poner un poquito más de atención en la educación que tienen ellos y en cómo se refieren hacia los atletas para poder, pues empezar como por ahí, ¿no? Y creo que es una pieza clave y empezar por ahí, pues para poder seguir trabajando con nuestros atletas de manera óptima. Claro, y justamente, bueno, desde una perspectiva como docentes que estamos formando a futuros entrenadores, ¿cómo creen que deberíamos empezar a capacitar a esta generación nueva, que ya en 3, 4 años van a ser los próximos entrenadores de selección? ¿Cómo creen que pudiéramos aplicar? Creo que, bueno, en España hay por ahí algunos programas de tutoría emocional. Creo que este tipo de tutoría emocional pudiera ayudar a nuestros entrenadores a este seguimiento, ¿no?, de las emociones de nuestros atletas y en qué momento están sintiendo el cambio, porque probablemente no son ellos los que estén llevando las conductas de violencia, son los propios compañeros. Entonces es importante irlos formando a ellos mismos. Claro, si ellos son los que hacen la violencia, pues ahí sí no, tiene que haber otras fuentes por las cuales se identifique, pero al menos ellos pueden ayudar a ver si están sufriendo casos de violencia con sus propios compañeros, ¿no?, que cada vez está dando más este tipo de violencia que incluso la del entrenador hacia el atleta, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues
Yo creo que algunas estrategias, pues bueno, sería como implementar a lo mejor sesiones psicoeducativas, que hablen sobre temas de inclusión, de respeto, toda esta cuestión, ¿no? Como dice la doctora Janet, pues entre atletas y bueno, ¿por qué no todo el equipo de trabajo? Al final del día pues somos una colaboración, todos trabajamos en equipo, entonces realmente estaría muy padre que fuera también así como por equipos, ¿no? Todo el staff, todos los atletas y bueno, que recibiéramos como que esta formación. Ok. Bueno, doctora, y bueno, antes de empezar a concluir con este tema tan importante, ¿nos puede compartir un poco acerca de alguna investigación que esté próxima acerca de este tema? Sí, pues bueno, justamente tenemos este proyecto de investigación que comentaba hace un momento, apoyado por Ciencia Básica del CECITI y por el Comité Olímpico Internacional, en el cual pretendemos sondear, ¿no? El ver cuál está esta tasa, ¿no?, de crecimiento, porque incluso es longitudinal, de estos casos de violencia física, psicológica, sexual e incluso simbólica o instrumental, que se le llama, ¿no? Entonces, creo que es importante investigar la cantidad de casos que están viviendo estas conductas a nivel de México. La primera toma nosotros la realizamos en el año 2024 y tuvimos alrededor de 3,000 y algo encuestas. Ahorita en este año pretendemos volver a tener una cantidad igual, si se puede superar muchísimo mejor. Pero aquí lo más importante es que tenemos representatividad de los 32 estados de la República. La investigación pues está en estos 32, pero está dividido en las 8 regiones. Aproximadamente tenemos la misma cantidad de deportistas de cada una de las regiones para poder, ahora sí que, cerciorarnos que contamos con esta posibilidad de tener una muestra significativa, ¿no? Entonces, creo que el poder tener unas tasas de crecimiento, unas tasas reales de prevalencia, nos va a ayudar mucho para identificarlos. También es cierto que hay un gran sesgo en la violencia sexual, por ejemplo. En la violencia sexual cuesta mucho a la persona el poder contestar que en ese momento estás teniendo un abuso sexual. Y lo hemos visto en las televisiones, en los casos de violencia. Normalmente se dan el valor de denunciar pasado unos años, no lo hacen en el sitio. Entonces creo que eso es el dato que tengamos de violencia, al menos para efectos del tiempo 1, quizá no es tan alto como verdaderamente ocurra, porque le cuesta al atleta poder decir sí, lo estoy viviendo y ser capaz de poder, bueno, este es un cuestionario, no es una entrevista, todavía costaría más, no sería un poquito más sencillo, pero sí creo que la violencia sexual desafortunadamente se ha dado más, pero sí que costará un poco de trabajo el poder identificarlo en el tiempo que se está dando. Muchas veces se da o se desfasa, ¿no? Entonces, sí. Ese es un problema, pero bueno, eso es un proyecto que estamos realizando y creo que es importante continuarlo, concluirlo y sobre todo mostrar los resultados a la comunidad. Doctora, ¿cómo podemos apoyarle desde nuestro rol? Bueno, pues yo les voy a pasar por ahí el enlace de las encuestas para que los deportistas si puedan por ahí contestarnos, pues sería genial. Pero y sobre todo yo creo que concientizar a las personas de estas variables. Creo que el normalizarla es un gran problema porque la gente que está identificando qué ocurre, a lo mejor hace capacitaciones, enseña al entrenador a identificar ciertas conductas, pero tenemos también esa otra parte, ¿no?, que es la normalización, y ese es el mayor problema al cual nos enfrentamos. Claro, me gustó mucho un punto que mencionó que es clave, creo, la difusión, el poder compartir los datos. A veces no es que no nos interese, simplemente no estamos bien informados y bueno, sí, lo importante es de la difusión. Así es. Bueno, pues estamos por concluir. Como ven, este tema es clave y es fundamental para transformar en el ámbito del deporte y obviamente hacerlo un espacio seguro, un espacio de bienestar, pues tanto para deportistas como para entrenadores, staff y todos los que tengan aquí en el deporte. Bueno, pues muchas gracias, Avi, muchas gracias, doctora Janet, por compartir esos puntos de vista, por esta plática tan bonita que creo que seguimos aprendiendo de la doctora Janet. Siempre es un gusto aprenderle y escucharle porque pues siempre nos llevamos un aprendizaje nuevo y algo positivo. Y bueno, para todos los que nos ven en este podcast, doctora, ¿dónde la pueden encontrar?
si quieren seguir platicando. Bueno, pues estoy en la Facultad de Organización Deportiva, están mis redes sociales a nombre de Janet López Guale, también ahí están mis redes en la parte de la universidad, ¿no? Que ahí le ponen Janet López Guale y ahí viene por ahí un currículum y otro tipo de redes también académicas, ¿no? Entonces, quiero felicitarlas, creo que es importante visibilizar este tipo de temáticas, además de hacer un deporte más seguro, tenemos que hacer un deporte cada vez más humano. Entonces, creo que lo que están haciendo ustedes, justamente en cuestiones de la difusión, esta temática es importante que se viralice. Claro que sí, la difusión y la divulgación de la información es ahorita hay muchos medios de cómo hacerlo y entonces pues nos estamos preparando, somos estudiantes de doctorado, aquí la doctora es Nuestra asesora. Y pues es aparte, tiene toda la experiencia, entonces pues queríamos tener este espacio con ella para poderles compartir algo de lo que ella sabe y conoce con mucha experiencia y pues nos puede compartir. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por este espacio, por el tiempo que comparte con nosotros y bueno, que nos llevamos más aprendizaje, nos llevamos más conocimiento y esas ganas como de seguir investigando del tema y seguir compartiendo para poder apoyar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.